La pregunta estaba relacionada con la posibilidad, si existe la posibilidad de que el capitalismo pueda que el ser humano logre la libertad, que sea un individuo libre, libre con respecto a la naturaleza, libre con respecto a los otros seres humanos y libre con respecto a sí mismo. Y la respuesta, obviamente, desde el punto de vista del Marx es no, pero esa respuesta hay que hacerle algunas matizaciones. Por ejemplo, en el capitalismo hay evidentemente un desarrollo de las fuerzas productivas, hay un avance científico relevante, hay un mayor dominio, un mayor poder sobre la naturaleza. Sin embargo, esto no aumenta de manera contundente la libertad del hombre, puesto que tales fuerzas no estarían al servicio de la satisfacción de las necesidades humanas, sino a las necesidades del capital. Mayor producción, mayores beneficios para el mismo capital. El dominio entonces sobre la naturaleza, el aumento del poder científico de los seres humanos, no disminuyen los poderes extraños que intentan dominar al ser humano. O sea, en esta primera instancia estamos diciendo, bueno, no, aunque el capitalismo puede representar un avance. En segunda instancia, sí, ¿qué pasa con la libertad en la sociedad burguesa? Aquí los seres humanos tienen una libertad, obviamente, desde el punto de vista parcial, dependiente de la propiedad privada. Si bien se puede apreciar algunos logros, algunos individuos han ganado ciertas prerrogativas, estas prerrogativas, estos derechos, son conquistados, sí, para algunos pocos, mientras que una mayoría se ve despojado de tales derechos. O sea, no todos pueden gozar de los derechos que la misma humanidad ha conquistado. Es decir, aquí los que conquistan los derechos los conquistan simplemente por una cuestión de azar. Y es más, vemos la tendencia a tratar de eliminar el azar. Sí. Entonces, ya en este segundo punto, podemos decir que el capitalismo entonces no garantiza la libertad del ser humano, ni por el gran dominio que tiene sobre la naturaleza, ni tampoco las conquistas que ha ganado la sociedad burguesa garantizan que puedan ser conquistas para todos los seres humanos. Y ahora, con relación a sí mismo, con relación al individuo en sí, podemos decir que es imposible en el capitalismo, desde el punto de vista de Marx, que el individuo adquiera una libertad plena. Esa libertad plena no la puede alcanzar primero porque existe la propiedad privada sobre los medios de producción. Sí. Las fuerzas productivas de la sociedad no están controladas por la asociación consciente de los individuos, y eso imposibilita que estén al servicio de los mismos individuos. Es decir, el hombre no ve que se pueda satisfacer las necesidades más perentorias, las necesidades básicas que tiene el individuo. ¿Dónde entonces podría lograrse tal libertad? Obviamente, desde Marx, en el reino de la libertad. Pero como ustedes seguramente saben, ese reino de la libertad se construye con base en el reino de la necesidad, aquello que todo el trasegar histórico contribuye para que el individuo tenga un mayor desarrollo científico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la libertad en Marx, ¿qué implica? La libertad en Marx implica una relación dialéctica con estos tres puntos que he mencionado: el poderío sobre la naturaleza, el control entre las relaciones de los mismos individuos y el desarrollo pleno del individuo en sí mismo. Ahora, estos tres puntos, ¿a dónde nos van a llevar? Estos tres puntos nos van a llevar a entender cuál es la relación que tiene Carlos Marx con la tradición filosófica de su época. ¿Cuál es la relación que tiene Carlos Marx con la filosofía política moderna? Y aquí es donde debemos nuevamente hacer un énfasis en el Marx filósofo. Sí, en el Marx filósofo, porque este Marx es el que va a permitir que tengamos una
visión global o total. Y esa es una de las características que tiene la filosofía. La antropología puede dar unas características, la economía otra, la sociología otra, pero todo eso se ve aunado con una visión filosófica. Pero la visión filosófica de Marx es realmente particular. Es decir, el Marx hay una relación con la filosofía, con la política, etcétera, etcétera. Y esa relación es primero una relación de herencia, ¿sí? Es una relación después de irrupción y de superación de esas mismas temáticas. De allí que sea importante para mí resaltar una publicación del año pasado, una publicación de la Fundación Walter Benjamin y el Grupo de Estudios Filosóficos Espectros, en donde en este pequeño dossier están tratando de mostrar la deriva filosófica del pensamiento de Marx. Y ahí encontramos varios ensayos, y dentro de los ensayos quiero citar simplemente a dos por los epígrafes que tienen, que resultan tremendamente importantes. El primero es de nuestro profesor invitado, Sergio de Zuviría Samper. Aquí Sergio de Zuviría Samper hace trae a colación la idea de que para qué puede servir la historia y para qué puede servir la filosofía. Y curiosamente, tratando de mostrar esta idea, escuché a un estudiante más o menos como en séptimo semestre, diciendo: yo a estas alturas creo que ya no voy a leer Marx. En séptimo semestre. Sí, entonces, comparándolo con lo que está aquí, hay una forma de ver cuál es la función de la historia. ¿Cuál es la función de la filosofía? La función de la filosofía, desde ese punto de vista, es una función crítica, o como está diciendo ahí, desenmascarar la autoenajenación en sus formas profanas. La filosofía y la historia nos dan las herramientas conceptuales importantes para poder desacreditar una opinión, y perdónenme la digresión, como la siguiente. Decirle pobre a una persona de bajo ingreso es estigmatizarla. Preferimos la expresión no ricos. Sí. Ahí hay una concepción filosófica que se debe atacar. Y es la concepción filosófica aquella que cree que cambiándole el nombre a las cosas se cambia la realidad. Y por eso allí ya no se quiere hablar de explotación laboral, sino de flexibilización laboral. Sí. Ustedes ya saben quién es este personaje para nosotros en Colombia. Ministro. Ha sido ministro de gobiernos uribistas, ahora es ministro de otro gobierno uribista. Ha quitado un sinnúmero de prerrogativas que han ganado los individuos. Entonces, la filosofía y la historia, desde el punto de vista de Marx, nos ayuda a ver lo atroz que es eso. No llamar a las cosas por su nombre. Sí, puedes llamarles no ricos, pero esos no ricos no son dueños de los medios de producción. Lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo. O la única libertad que en algunas ocasiones tiene es morirse de hambre. Es importante el texto también aquí del profesor Zuviría, porque nos está mostrando cómo la reforma de principios del siglo XIX, la reforma educativa de Alemania del principio XIX, contribuyó a la formación que tiene Carlos Marx en su época. Una formación muy amplia en idiomas, en historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante resaltar esto porque Carlos Marx va a ser el primero de los filósofos alemanes que tendrá en cuenta la cuestión económica para tratar de explicar los eventos sociales. Y por eso no debería haber alguien de humanidades que por lo menos no se acerque a estos puntos de vistas. El siguiente ensayo tiene una cuestión bastante particular. En primera instancia está citando al Capital. Y está citando al Capital diciendo, ojalá y esto la gente lo lea y lo pueda pensar por cuenta propia. Y aquí vemos algo que decíamos en el inicio, la herencia que tiene Carlos Marx de la filosofía clásica alemana. Y esa herencia se nota ahí ya en el Capital. Sí, se nota y lo vinculamos muy fácilmente con el sapere aude kantiano. Si ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Ahí vemos una relación de continuidad con la tradición clásica, sí, de la filosofía alemana clásica,
pensar por cuenta propia. Eso es tremendamente importante. Pero también podemos ver la disrupción que hace Marx precisamente con Kant. ¿Y cuál es la disrupción? Si vamos al tema, por ejemplo, de la tercera antinomia kantiana, que es donde toca el elemento de la libertad, nosotros vemos que por un lado, esto no se ve muy bien, por un lado tenemos una causalidad que se da por la razón y otra por las leyes de la naturaleza. ¿Cuál es la salida que le da Kant a esta tercera antinomia? Dividir al ser humano, dividir al individuo en dos, en un yo nouménico, en un yo empírico. O sea, la solución a cómo conciliamos la libertad que no se da por la causalidad natural con la propia causalidad natural. La idea de Kant es que hay que dividir el individuo para poder solucionar eso. Kant allí es uno de los filósofos modernos pues que ayuda a esa decisión entre un individuo racional por una parte y un individuo pasional por la otra. Y la libertad estaría más o menos en no dejarse dominar por los instintos. Al respecto de esta tercera antinomia kantiana, Adolfo Sánchez Vázquez nos está diciendo que eso no es una manera adecuada de solucionar el problema. No es una manera adecuada dividir el individuo en dos. Para Adolfo Sánchez Vázquez, sí, quien va a resolver esto será Marx y en cierta medida también Engels. Sí, porque la concepción de individuo en Marx es muy diferente a la concepción que tiene la filosofía clásico-alemana y obviamente la filosofía liberal de su época. En la filosofía liberal de su época, por ejemplo, nosotros podemos notar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Antonio Rodríguez Huéscar, que hace la introducción sobre la libertad de la editorial Orbis, él expresa la idea de que la concepción que tiene John Stuart Mill de el hombre sí, es muy diferente a los que tienen los doctrinarios franceses. Sí. ¿Por qué es diferente? Porque aquí estamos hablando de hombres, incluso estamos hablando de hombres no en el sentido genérico, sino de hombres como varón. Pero estamos hablando de hombres también en un sentido abstracto, de un hombre esquema. Sí. Antonio Rodríguez Huesca dice que Mill rompe con esa concepción del ser humano. Pero yo podría agregar ahora que no solamente Mill, me parece que Carlos Marx lo hace más rotundamente. ¿Qué es lo que hace más rotundamente? Postular una concepción del ser humano diferente a los doctrinarios franceses. Entonces en esto estamos viendo cómo va heredando de la tradición, pero cómo va haciendo una irrupción en la misma y cómo va superando sí, la visión que se tenía sobre el ser humano. Aquí en estos artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sí, obviamente hay otros artículos en donde va a haber algo que Marx criticará, ¿no? Que la propiedad privada va a ser una cuestión fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea con esta diapositiva de acá es precisamente mostrar que aquí la idea es de un ser humano abstracto. Más, de un hombre, varón, macho, lo hembro, como diría Aristóteles, es abstracta. Muy abstracta, lo mismo que esa idea que tiene Kant. O sea, aquí estamos viendo que la tradición exinde el individuo, sí, lo vuelve mucho más abstracto. Y dentro de esa misma visión abstracta, pues en la discusión que se da sobre el concepto de libertad negativa y de libertad positiva, que ya es un texto clásico en filosofía, ¿no? De Isaiah Berlin, donde muestra que el ser humano debe tener un espacio de no intervención, es precisamente negativa no es que sea mala desde el punto de vista de Berlin, sino por la no intervención, un espacio donde el individuo pueda ser rey, soberano, etcétera, etcétera. Pero Isaiah Berlin dice que esta concepción de libertad negativa, de la libertad de estar libre de intervención, es una libertad que no necesariamente cae en manipulaciones. Al contrario de lo que sucede con la libertad positiva, es decir, la libertad para
la libertad de intervenir en lo público, la libertad para el autodominio, sí puede caer en totalitarismo. Hay una gran discusión para mostrar que Berlin no hace una discusión imparcial, no es bastante parcial para que se asuma la libertad en sentido liberal, o sea, la libertad negativa, la libertad individual. Y frente a esas dos concepciones, las dos concepciones de libertad negativa y de libertad positiva, podríamos preguntarnos, ¿y Marx aquí dónde estaría? ¿Cuál tipo de libertad por la que Marx se inclinaría? Y nosotros diríamos, en primera instancia, ninguna. ¿Y por qué ninguna? Porque aquí también hay una concepción parcial de qué es un ser humano. Una concepción sesgada de lo que es un ser humano. Posteriormente habrá alguno que intentará vincular la libertad positiva con la concepción que tiene Marx de la misma. Entonces, si vemos que la tradición clásica, de la filosofía clásica alemana, de la tradición política liberal, tiene una concepción escindida del ser humano, es justo que nos preguntemos entonces cuál es la concepción del ser humano que tiene Marx. Y podríamos resumirlo de esta manera. La concepción del ser humano en Marx implica que lo ve como una totalidad concreta, es decir, no como un ser que por un lado es racional y que por el otro lado es pasional. No, lo ve como una totalidad natural, es decir, que el ser humano no está en el mundo nouménico o en el topos urano de Platón. O sea, alguien que está aquí, que es de carne y hueso, como lo dicen en alguna parte de los manuscritos. Sobre todo que es un ser social, que es un ser histórico. Y esto de ser social y ser histórico hay que subrayarlo porque va a tener en cuenta en la visión que tiene Marx de la libertad. La concepción de ser humano en Marx entonces intentará construir una concepción del ser humano o de hombre nuevo. Es decir, aquel hombre que se va a desarrollar cuando no exista la propiedad privada sobre los medios de producción en el reino de la libertad. Esta concepción de ser humano pues lo podemos encontrar en los textos de Marx, donde algunos dicen que aquí es el Marx filósofo y entonces ya después, según algunos, lo abandona cuando es el Marx científico. Y eso es una discusión que podríamos dar, pero es que sin esta concepción filosófica no podríamos entender, ¿sí?, al Marx. Es más, ¿sí?, hay autores que proponen que la idea de libertad del Marx es la idea que nos puede servir para encontrar el nexo, la relación, la trabazón entre el Marx de los manuscritos y el Marx que posteriormente llama Maduro. El Marx, la concepción de libertad en Marx es como la herramienta que nos va a ayudar a definir qué tan progresista o progresiva es una sociedad. Sí, es algo supremamente interesante esta postura porque no cae en la escisión del Marx filósofo, del Marx economista, del Marx científico, sino que el tema de la libertad es lo que permite surcir todos los hilos teóricos de Marx. Sobre la misma concepción de Marx, pues miren, aquí hay una cita de los manuscritos en donde nos está mostrando que el ser humano es como un ser natural, es decir, como un ser tiene facultades y fuerzas naturales que se desenvuelve en la tierra. Sí. ¿Esto a dónde nos va, esta concepción a dónde nos va a llevar? Dice Ángel Prior Osmos en un texto supremamente interesante, se llama El problema de la libertad en Marx. Él nos está diciendo que Marx tiene una búsqueda del hombre real. La búsqueda de ese hombre real tiene repercusiones en lo que se entiende por libertad. Hay que tener en cuenta todo esto, lo que llama la dialéctica de la libertad, de la necesidad. Y todo esto mediado por otro tema bastante interesante que tiene que ver con el trabajo. Cómo el trabajo te vuelve más humano, cómo el trabajo te humaniza. ¿A dónde apunta todo esto? Que la concepción de ser humano que tiene Marx, sí, nos dará una visión sobre su concepción de libertad. De manera resumida, ¿qué podemos decir sobre la concepción de libertad en Marx?
obviamente la libertad es de carácter histórico y filosófico. La concepción tiene esa característica. Y en esto también podemos hacer la vinculación de Marx con la tradición. ¿Con cuál tradición? Podemos decir, la libertad consiste en el conocimiento de la necesidad, un poco lo que expresaba Spinoza. La libertad consiste en el conocimiento de la necesidad que se va desarrollando en la historia. Eso podemos decirlo con Hegel. Ahí sigue siendo un continuador o un heredero de la tradición, pero Marx va mucho más allá. ¿Y cuál es el más allá? Que el conocimiento de la necesidad, cómo se desenvuelve en la historia, sí, implica un elemento que no tienen las otras visiones sobre el mundo. Porque en Marx también hay una visión utópica, pero esa visión utópica responde a ciertas características sociales, económicas, etcétera, etcétera. Y esa visión utópica va a estar relacionada con el poder que tienen los individuos para transformar su propia realidad. Una de las tesis sobre Feuerbach, ¿cierto? Sí, eso es lo que diferencia también Marx un poco de su tradición, que el individuo puede transformar su realidad, tiene las facultades para hacerlo, y en ese proceso necesita que los profesores también sean reeducados. Y ahí podríamos establecer posteriormente otra discusión supremamente interesante. Entonces, en primera instancia tenemos que en la concepción de Marx, de libertad de Marx, lo importante es la eliminación de la enajenación. Sí, estar libre de la actividad enajenada, de las relaciones enajenadas con otros individuos, y eso es un poco lo que creo que va a tocar Luis, ¿cierto? Algo sobre eso va a estar relacionado. Entonces, concepción de libertad que primero está liberación de la emancipación de la enajenación. Pero la libertad de Marx también está vinculada con el autodesarrollo, con la autorrealización humana del individuo. Y por eso les decía en la descripción de la libertad positiva, es decir, la libertad para... Ahí está un posible vínculo, sí, entre Marx y esa concepción de libertad. Posible vínculo que podemos discutirlo posteriormente. Pero la libertad en Marx también está relacionada con el poder, con el control sobre las circunstancias. Y en esto vuelve y aparece el elemento de la praxis y el de la reeducación de los profesores. Importante también es que, si bien en la concepción negativa de la libertad, el otro, sí, es un límite, sí, en Marx no es así. El otro es posibilidad de realización, de conquista de la libertad. No es un límite en el sentido de que ya hay una ganancia en las sociedades occidentales donde dice mi libertad llega hasta donde llega la tuya. Eso a Marx le sonaría bastante extraño, porque el otro es que posibilita que nos realicemos como seres sociales, nos desarrollemos como seres sociales. Pues bien, hay un profesor polaco, si mal no recuerdo, Walicki, que hace un resumen bastante interesante de la concepción de libertad en Marx. Y creo que aquí apunta muy acertadamente, cuando nos está diciendo que en la concepción de Marx hay que tener dos aspectos. Los dos aspectos es tratar de dominar las fuerzas de la naturaleza. Recuerden que todo esto es tradición de la filosofía moderna, cómo exprimir la naturaleza, cómo la naturaleza nos puede dar respuestas. Y el otro segundo elemento es la eliminación del poder de las fuerzas que alienan al hombre, es decir, de las fuerzas en las relaciones sociales, todo aquello que aliena al ser humano. Sin embargo, este mismo profesor polaco nos dice algo que a mí me llama la atención y todavía no sé muy bien cómo solucionarlo. El profesor polaco nos está diciendo, bueno, para Marx la libertad se tiene como libertad colectiva. O sea, su concepción de individuo es una concepción de individuo social. Pero esa concepción, este profesor nos dice, es incompatible con el pluralismo, que ya es una ganancia en ciertas sociedades. Perdón, en ciertas sociedades occidentales. Solamente lo dejo ahí, por eso lo subrayé, lo resalté en rojo. Sí, la visión de Marx es incompatible con el pluralismo.
Obviamente, Marx sigue siendo un crítico muy duro, muy severo, con la concepción liberal de la libertad. El libre contrato. ¿Cuál es la concepción liberal de la libertad? Es decir, tener un espacio en donde nadie intervenga en mi ser y hacer. Marx es bastante crítico con relación a esa concepción. Marx ve, sigue diciendo Walensky, Marx ve entonces la libertad como colectiva, positiva, no como en el sentido liberal de la concepción de libertad. Aquí nos va a decir, bueno, que tiene una aproximación histórica y todo lo demás, que está relacionado con la filosofía, etcétera, etcétera. Pero posteriormente nos argumentará que la concepción de Marx de la libertad puede terminar en totalitarismo. Sí, que la concepción de Marx no va a proteger las peculiaridades individuales que puede tener cualquier ser humano. Y entonces trae una cita del mismo Marx, la que está resaltado en rojo, ¿no? Hacer una cosa el día de hoy, otra mañana, cazar en la mañana, pescar al mediodía. Sí, porque en esto que implica, Marx aquí está criticando la división del trabajo, Marx está criticando la superespecialización de los individuos, y en el reino de la libertad, en el comunismo, entonces los individuos podrán realizar cada una de esas funciones. Sí. Tengan eso ahí pendiente, las dos cosas pendientes. Esta última cita, y de que la concepción de Marx de libertad, sí, no cobija o va en contra del pluralismo. Nuevamente, se le aboda a la tradición liberal que su concepción de libertad implica que los individuos rechacen el poder de homogeneización que puede tener el mismo Estado, la educación, la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta visión que tiene el profesor Walensky, sí, tiene una explicación, y la explicación la da Ángel Olmo Priós. ¿Y la explicación cuál es? Es que la afirmación de la sociabilidad del ser humano, o sea, el individuo como un ser social, no necesariamente implica el desprecio, ¿sí?, o el no tener en cuenta las opciones individuales. Esto es una tradición filosófica que existe. Como Marx afirma la sociabilidad del individuo, entonces desconoce absolutamente las opciones individuales. Al profesor Walensky habría que decirle, y con esto voy terminando, ¿por qué no tiene en cuenta la primera cita que está allí, y es la primera cita del manifiesto del Partido Comunista? En esa cita, ¿qué nos está diciendo? Que en el reino de la libertad, precisamente, el desarrollo que tenga cada uno de los individuos, eso era en beneficio de la libertad y el desarrollo de todos. Y hay que recordar que estos individuos, en el reino de la libertad, son individuos que tienen todas sus capacidades desplegadas. Son individuos que no tienen necesidad de protección de la pulsión agresiva, por decirlo de alguna otra manera, por el hecho de que no existe aquello que lo hace. ¿Qué es lo que lo hace? Que hace que el individuo sea agresivo, dentro de la visión de Marx, claro está. ¿Qué es lo que hace que sea agresivo? ¿Qué es lo que hace que sea egoísta? Que exista propiedad privada sobre los medios de producción. Esto, los individuos en el reino de la libertad no tendrían problema con eso. Entonces, preguntarle al profesor Walensky, ¿por qué no toma en cuenta esta cita? Esta cita, si ustedes le quitan las comillas y la lanzan simplemente en cualquier parte, muy fácilmente alguien puede decir, los liberales pueden congeniar con eso. Pero ya como hemos dicho, si es de Marx, no congenian por la concepción de individuo que tienen. Ahora, el profesor Walensky también menciona de que en esa sociedad desarrollada, en ese reino de la libertad, los individuos se podrían reunir para
Sí, instituir un bien común que vaya en contra de las particularidades de las individualidades. Y uno podría preguntarle, ¿de dónde saca eso? Sí. Si las posibilidades pueden ser igual, que los individuos totalmente desarrollados se reúnan tanto para proteger el bien común como para dar opción a la excentricidad, a la originalidad de los individuos. Termina el profesor Walensky diciendo que la concepción de libertad en Marx es tremendamente importante. No es dogmática siempre y cuando se dé en las sociedades democráticas liberales. Marx estaría revolcándose en su tumba con esa propuesta. No puede ser, ¿sí? No puede ser, porque contra eso es que Marx está criticando, contra eso está poniendo una concepción de libertad mucho más radical de su tradición. Así que quedan las dudas, ¿sí?, de que desde la posición del profesor Walensky, de que si Marx, la concepción de Marx va en contra del pluralismo, pues a mí me quedan muchas dudas al respecto. Yo no creo que vaya en contra del pluralismo, sino todo lo contrario. Aquí, en esta cita de la ideología alemana, podríamos decir la oportunidad que tiene el hombre para un momento criticar, para un momento hacer labores de pastoreo, de casa, etcétera, etcétera. En esos momentos se genera también pluralismo, ¿sí? Se genera también diversidad. Claro, no en el sentido de la concepción liberal. ¿Y por qué no en el sentido de la concepción liberal? Porque aquí estamos hablando de un individuo social, no del individuo mónada, no del individuo que se cree dueño y señor y que no tiene que ver nada más con ello. O sea, esta misma cita que él la utiliza para lo que habíamos dicho posteriormente, sí, se puede tomar de la misma manera para mostrar la diversidad, sí, que puede generarse cuando el individuo no se dedica única y exclusivamente a alguna actividad. Yo dejaría hasta ahí hasta el momento. Gracias.